de las y lo digo a manera particular, de las restricciones que no me parecen que se deben a otras cosas y no tanto a un tema de salud pública, ¿sí? Pero eso es otro asunto, esa es una perspectiva personal. El hecho es de que ahí están las indicaciones, ¿sí? Y es como luego con los impuestos, ¿verdad? O sea, por eso son impuestos. Por eso se llaman impuestos. Sí, digo, en algunos lugares, no sé, no sé en algunos de los países de los que estamos aquí, que representamos, pero luego en México le ponen contribuyentes. Es que no es de que vengo a contribuir, aquí le vengo a colaborar con, aquí le traigo un dedo para colaborar, ¿no? Pues no. Pero, pues son cosas que están ahí y que también Dios usa para protegernos. Y escuche bien, más allá de situaciones que podemos tener con tal o cual enfermedad y tal y cual situación general que está pasando, uh, ahora sí que como dijo aquel, hay que buscar el lado amable del asunto. Y lo cierto es de que sí forma carácter en nosotros. Fíjese bien, sí forma carácter en nosotros, porque si siendo honesto, es así como que si les dijera, ¿a cuántos están felices de seguir las reglas, de seguir las instrucciones? No es cuestión de naturaleza, ¿eh? Digo, habrá a lo mejor quienes tienen por su forma de ser, pues ahora sí que como los cableó el Señor, que tienen menos problema para apegarse a. Pero de manera natural, lo cierto es de que, como decimos en el rancho, tiramos para el monte, ¿verdad? Nos dicen por acá y es como cuando que vemos en una pared, ¿verdad? Que dice no tocar pintura fresca. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando lo vemos? ¿Verdad? A ver qué tan fresca está, ¿no? O sea, no es desobediencia, solamente queremos ver qué tan fresca está, cuánto le falta para poder tocarla, ¿no? Pero, pero así es, ¿no? O sea, así somos todo un caso. Dígale que está a su lado, eres todo un caso. Y el otro le puede contestar, tú, pero si tuercas, dile. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. ¿Está bien? ¿Están listos para aprender de la palabra de Dios? ¿Cuántos disfrutan de, de esa sensación que da de caminar sobre algo resbaloso? ¿Cuántos lo disfrutan? ¿Cuántos les ha pasado que luego salen, ¿no? de casa, ya digamos ya por ahí de diciembre, enero, y de que está, no, digo, no de que está bajo 20 grados, no, a 0 grados, a -1, y esa capita de hielo que está ahí en el piso y entre las hojitas que están en la banqueta, y esa capita de hielo, yo aprendí que cuando uno ve una placa de acero, no hay que pisarla. Duele aprender. El aprendizaje a veces duele. Pero ¿cómo se sienten cuando caminan así, ¿verdad? O como cuando ves, ¿no? De que es la primera vez que se ponen zapatillas así con tacón, que tienen unos tacones de medio metro, ¿verdad? Y ¿cuántos disfrutan de esa sensación así de que andan caminando como pollo espinado, dicen? ¿Cuántos disfrutan de esa sensación? O déjenme preguntar lo mismo de otra manera. ¿Cuántos disfrutan de caminar firmes y estables? Que das un paso y dices, se siente bien. Y que vas en alguna bajada y que te está todo resbaloso, pero tú vas y como traes de esos zapatos, de esos de poseer la tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa si dices, a mí esto, cuáles resbalones? Hasta más le hace uno así, ¿verdad?
porque sabes que estás firme, porque sabes que estás seguro y eso es una sensación muy distinta, ¿sí? Y no es eso lo que buscamos en nuestra manera de vivir, en nuestro día a día, de forma continua. Es decir, uh, no trabajamos para eso, no nos esforzamos buscando de alguna manera siempre tomar decisiones y tomar acciones que lleven a resultados que nos proporcionen algún grado de seguridad. ¿Sí? No es que estamos confiando en eso, pero estamos buscando seguridad. Eso es lo que hacemos. Por eso no caminamos de manera consciente en medio de la calle, ¿verdad? Cuando está el tránsito a todo lo que da. De hecho, nunca debemos de hacerlo. Para eso están las banquetas, ¿sí? Pero por eso cuando vamos a cruzar la calle volteamos de un lado para otro. Es decir, pueden ser cosas que dices, ay, qué tonterías, ¿verdad? O qué cosas tan bobas. Pero lo cierto es de que en nuestra vida siempre vamos buscando cosas y vamos haciendo cosas y vamos tomando decisiones que nos vayan proporcionando una seguridad, una estabilidad, ¿sí? Son cosas que podríamos decir sin temor a equivocarnos absolutamente necesarias. Así es. Y por eso hacemos, y hay unos que van un poco más allá, ¿verdad? Y de repente hasta medio se pasan de rayitas, ¿no? Porque les gusta controlar, o sea, no es una seguridad, es un control y ahí esa es otra cosa. Eso es otro tema. Pero yo digo, de manera natural siempre buscamos una seguridad. ¿Sí o no? O sea, si está como hace rato, ¿verdad? Que estaba lloviendo, ¿qué es lo que sacas? Pues sacas tu paraguas. Llegas, o sea, te resguardas, vas haciendo cosas. Y repito, eso me estoy refiriendo a cosas que todos, ¿no? Pero que hay de aquellas decisiones que vamos tomando. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Voy a dejar este trabajo o no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué? Sí, esta relación con esta persona, con este amigo, con esta amiga, ¿verdad? Dices, no, es que la verdad de las cosas, no lo sé, porque es medio raro o es media rara en algunas cosas y no sé, eh, no sé si me estoy dando a entender con esto. Sí. Muchas veces logramos exactamente lo contrario a la seguridad, a la firmeza, a la estabilidad con las decisiones que tomamos, y muchas veces tomamos distintas decisiones por distintos motivos, porque desconocemos los hechos. ¿Cuántos se han equivocado porque tomaron una decisión porque no sabían lo que estaba allá adelante? O sea, simplemente se desconocían los hechos y dices, ay, aquí, qué mal. Si hubiera sabido, ¿cuántos han dicho eso? Ay, de haber sabido, ni me meto en esto, ¿verdad? Eso es porque no teníamos, desconocíamos los hechos o por inmadurez, porque a veces se nos hacen fáciles las cosas. Sí, a veces no pensamos en los alcances y eso es propio de una vida inexperta. ¿Sí? Por eso se les llama adolescentes. Es porque adolecen de experiencia. Y luego ya uno, ya como padre, quizá que ya vivió un poco más, ves lo que está haciendo y dices, no, o sea, no va por ahí, mijo. No, hija, no es así. No, tú que sabes, esto es pasado de moda y al ratito, sí. Pues porque uno ya lo vio, pero bueno, ese tipo de cosas es por inmadurez, ¿sí? Y se toman malas decisiones que llevan que conducen a una inseguridad por inmadurez o por acelerados, ¿verdad? Yo sé que, no sé, ¿cuántos de esos hay aquí? No, yo creo que no, se quedaron todos en México, ¿verdad? ¿Cuántos de esos de esos que oran, Señor, dame paciencia, pero ya? Y no, tengo que tomarle esta decisión y tengo que hacerlo así, no me puedo esperar ya. Pero es que, ¿qué va a pasar si lo haces? Y yo se los digo por experiencia, ¿eh? ¿Y qué pasa si lo tomas esa decisión mañana o pasado mañana? ¿Qué va a pasar? No, nada, pero no, ya de una vez. Y al ratito se pega un acelerón. Algo a lo mejor algo bobo, déjame ponerlo. No, sí voy a comprar este capo, ¿verdad? Y ya lo compré aquí. Y resulta que exactamente ese mismo te lo encontraste a la mitad de precio al día siguiente. ¿Sí? ¿Cuántos ¿sí han experimentado eso? Que dices, ¿y cuánto costó? Mejor ni me digas.
Pero luego dice uno, no, pero es el precio justo. Porque nos consolamos bien fácil, ¿no? Nos gusta hacerlo. Hay varios que se están riendo y empezaron, ahí no se les ve la máscara, pero los ojos hablan. ¿Verdad? Por la máscara no se les ve la boca, pero los ojos. ¿Te acuerdas? Sí, ya te pasó, ¿verdad? Y luego la mirada del otro, así como al ratito que lleguemos a la casa vemos. Entonces, pues vamos entrando en situaciones así, pero independientemente de la manera en que seamos, escuchen bien, independientemente de las deficiencias que tengamos, porque tenemos deficiencias, y por eso estamos aquí. No estamos aquí porque somos mejor que nadie. Estamos aquí porque reconocemos nuestra necesidad de que el Señor nos lleve y nos enderece cosas que no están muy derechas en nuestras vidas, y en otras que están derechas que se mantengan así. ¿Sí? Y ahí el Señor ahí nos va llevando, vamos enderezando así como que capa por capa, ¿cierto o no? Y bueno, ya corregimos esto, ahora hay que cuidar que esto se mantenga así, ahora hay que ir por esto otro, y ahí vamos sumando capa por capa. Pero por eso estamos aquí, no porque somos mejores que nadie, ¿sí? Tenemos deficiencias. A todos nos gusta y sabemos que necesitamos eso. Necesitamos seguridad, necesitamos estabilidad, necesitamos firmeza. Es decir, todas esas cosas que nos llevan a tener algo que nosotros identificamos como paz, ¿sí? Certeza, seguridad. Pues este es el tema número 7 de esta serie Contracorriente, y como ya se dieron cuenta, se titula Firmes y Estables. ¿Verdad? Ya les cayó la revelación, ¿verdad? Y si no les cayó, pues ya al menos lo leyeron. Pero la idea podría sonar en sí misma, podría sonar paradójica, podría sonar contradictoria, porque el primer término, firme, es un término que indica un arraigo, que indica estar enraizado, como un árbol bien agarrado, ¿sí? Que no se mueve. Y la siguiente palabra, el estables, es lo contrario, ¿sí? Esa indica un dinamismo, esa indica que hay un desplazamiento, implica un desplazamiento, ¿sí? Es decir, hay un movimiento. Entonces, podría sonar contradictorio, pero la palabra de Dios nos enseña que no es así. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar bien cimentados y dinámicos, ¿sí? Entonces, permítanme leerles Colosenses capítulo 2 del versículo del 1 al 7, que eso es el texto que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted la tiene ahí, si no, sígame con su vista, ¿verdad? En la traducción que tenga. Pero es muy clara, es una traducción dinámica y es muy, muy clara. Dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Ya hemos hablado acerca de esto, ¿recuerdan? Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Miren por qué está escribiendo, miren el corazón que les está mostrando, ¿sí? Dice, quiero que cobren ánimo, pero que estén bien unidos. Quiero que tengan la plena confianza, escuchen bien, de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Porque los planes de Dios son misteriosos, ¿sí o no? Es decir, no misteriosos así de como lo hemos visto de ¿verdad? O sea, sino que están guardados y que a veces no se alcanzan a ver, a veces no los entendemos porque no tenemos los elementos, porque simplemente el Señor no lo ha mostrado. Nos ha dicho que está ahí y nos ha dicho eso, y por la fe en Él y por lo que Él dice, confiamos en lo que Él nos dice, pero llega un momento en que nos va mostrando esas cosas que tiene guardadas, que a eso se refiere un misterio, cosas que están guardadas, ¿sí? Cuando decimos cosas que están ocultas, no tiene una connotación negativa de oscuro, sombrío, lúgubre, no, sino simplemente están guardadas.
como hay muchas cosas que, pues, ¿dónde tienes, bueno, dónde debería tener su ropa ahí en casa? ¿Las tiene todas desparramadas? ¿O los tiene guardados? O algunas, ¿verdad? Porque otras, ¿me doy a entender? Es decir, hay cosas que es un misterio, ¿sí? En algunos, hay un programa por ahí de una persona que viaja y que es cuestiones de cocina y todo eso, ¿no? Me llama mucho la atención que hace mucho que no la vemos. ¿Cómo hace que no la vemos, verdad? Pero siempre es así como cuando llega a algún lugar, a alguna casa que es en donde de comida casera, ¿verdad? Les dice que si le permiten ver el refrigerador, la nevera, a ver qué es lo que hay ahí. Y la gente luego así como que, bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero, porque luego es un misterio lo que hay en un refrigerador, ¿a poco no? Y dices, ay, a ver, ¿con qué me voy a encontrar aquí? Y, ay, a veces dices, no, que siga el misterio, ¿verdad? Ya no quiero averiguar más. En fin, y dice versículo 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, es decir, en Cristo. En él están guardados. Ahí está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de su fe en Cristo se manifiesten firmes. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Hay todo un proceso, no sé si lo alcanzan a ver, ahorita lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Entonces, así un pantallazo general de esto que acabamos de ver aquí es, en tanto estemos aquí, y me refiero a esta vida, debemos de considerar que una parte muy importante de nuestra vida siempre se va a tratar de edificar las vidas de otros, que siempre se va a tratar de edificar a la iglesia, y esto es a los creyentes. De eso forma parte de un propósito, ¿eh? Es decir, no como alguien aislado que llega, me voy y no tengo contacto y no me conecto con la vida de la iglesia. Y eso lamentablemente es muy común, eso es muy común en esta cultura occidental que nosotros tenemos, porque cada quien anda en nuestro rollo, si no tengo tiempo estoy así, y a veces no dedicamos tiempo, porque escuchen bien, tenemos que dedicar tiempo para esto. Y el apóstol Pedro nos indica que somos piedras vivas, ¿sí? Ahí en el capítulo 2 nos dice, de su primera epístola, nos dice que somos piedras vivas, ¿sí? Es decir, que somos material de construcción, ¿sí? Y que no importa un material de construcción por la altísima calidad que éste tenga, no sirve de mucho si solo se le apila bien ahí, aunque esté bien ordenadito y bien apiladito. No sirve de mucho, aunque sea la mejor calidad. Ese material se tiene que ir ensamblando con otros materiales y se le tiene que ir dando forma para que entonces cumpla su propósito. ¿Sí? Es como con una computadora, por ejemplo. Puedes tener los mejores componentes ahí, lo mejor, ¿sí? Lo mejor. Y tenerlos en sus cajitas guardados y lo tienes todo ahí. Y tienes todo hasta el último tornillito, toda la herramienta, todo está ahí. Y dices, qué computadora tan impresionante tengo, ¿así es? O sea, no sirve de nada. No puedes procesar absolutamente nada de información ahí porque esas piezas no están unidas en donde deben de estar. ¿Me están siguiendo? Y eso pasa también en una congregación, lamentablemente.
A veces nos desubicamos y decimos, sí, tengo muy buen material y sí, ya sé mucho, ya traigo la cabeza de este tamaño, ¿verdad? Pero, ¿y eso qué? Si no estoy conectado a la vida de la iglesia, si la vida de Cristo no está fluyendo por este miembro hacia otro miembro. De eso es de lo que nos habla. Entonces, por supuesto que nosotros estamos incluidos, ¿verdad? Que por supuesto que tampoco podemos dar algo que no tenemos. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos una relación sólida con el Señor. Sí, es importante. Porque todo lo demás que se desprende hacia los otros es, miren, les voy a decir algo, siempre se nos van a desprender cosas, ¿eh? Siempre. El asunto es que se está desprendiendo. Aún entre creyentes, en el trato entre creyentes. De repente tú, o sea, puede estar uno en una convivencia y muy bonito ahí con otros hermanos y ves lo que se le desprende a uno y lo que se le desprende al otro y dices, ¿y Cristo? Ausente. La vida de Cristo, dices, ausente. No sé si me estoy dando a entender. Yo creo que sí, porque se quedaron seriecitos. ¿Sí? Pero esto así va. Entonces, fíjense que lo primero que se dice aquí, lo que Pablo, ya vámonos ahí al texto, no es una queja, no se está quejando de ninguna manera, ¿verdad? Es decir, sino que él como un verdadero servidor de Cristo, como un verdadero servidor de la iglesia, él estaba sosteniendo un conflicto por ellos, aunque como lo hemos ya mencionado muchas veces, él no les conocía, no lo conocían a él, ¿sí? No tenían esa relación directa ahí, sin embargo, él sabía qué es lo que estaban pasando, sabía de las luchas que estaban pasando y bueno, por el testimonio que él tenía de ellos, dice, hay hermanos fieles ahí. Hay buenos hermanos, hay hermanos fieles al Señor, pero que están luchando, que están batallando con cosas porque ellos ahora sí que le están echando ganas por un lado, pero hay otros que llegan y están metiendo una enseñanza por acá y les dicen esto y el hermano, pues, aunque es fiel, aunque tiene un corazón en fidelidad y que ama al Señor, pero está recibiendo por ahí golpes que preocupaban al apóstol Pablo, ¿sí? Y les dice, yo sé que aún en medio de todas estas situaciones, de circunstancias difíciles, muy contrarias que están atravesando, están haciendo un esfuerzo por caminar con el Señor y están tratando de ser sólidos y de vivir en agrado con Él, pero que todas esas cosas que vienen, que no están en línea con la sana doctrina, lo único que están haciendo, vienen a golpear su confianza en Cristo. Vienen a desviar su confianza en Cristo y que la pongan en ustedes o en otra cosa. ¿Sí? Regresamos, ahora sí vamos a ver el versículo 1. Dice, porque quiero que sepáis, Dice, o sea, yo quiero que sepan ustedes qué gran lucha tengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea, los que están, perdón, y por todos los que no me han visto en persona. Por el contexto aquí, la palabra lucha, el vocablo en el koineo, en el griego, indica o se refiere a un conflicto, pero donde él estaba orando, donde él estaba intercediendo. Es decir, estaba muy lejos y él sabía de esto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí, estoy en la cárcel, ¿verdad? Y pues ahí les estoy escribiendo, pero estoy orando a favor de ellos. Por eso, mis hermanos, conéctense a la oración, es importante. Ay, es que me da pena o yo no sé. No le hace, usted conéctese. Y conecte su corazón, no nomás el Zoom. Conecte su corazón a cuando alguien está orando, el que está dirigiendo la oración ahí, no puede estar diciendo sí, amén. Sí, amén a eso, sí estoy atento. Pues hasta nos pasan ahí cuál es el tema por el que estamos orando para poder seguirlo. Y los que oramos, pues a pegarnos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, pero aquí remacho para poder seguirlo, si no ya andan allá por el lado de los tomates, ¿verdad? Y ahora por dónde se fue pues quién sabe. Y va para allá, yo no voy con él, yo no sé a dónde va. Yo aquí me quedo. Eso pasa. Por eso hay un orden. Por eso Dios quiere que vayamos caminando de una manera ordenada, segura, firme, estable.
Aún en detalles como esos, ¿lo alcanzan a ver? Entonces, se está refiriendo y se está dirigiendo y menciona a otra ciudad, a la ciudad de Laodicea. Era una ciudad hermana, estaba muy cerca de ahí, más o menos unos 10, 11 kilómetros. ¿Okay? Y había una iglesia, ustedes la pueden ubicar, la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Ahí está también en Apocalipsis, se menciona, pero eran estas dos ciudades y era obvio que entre ellos intercambiaban cartas. Decía Pablo, a ver, estas se las voy a mandar a los de la Odisea, ¿verdad? Y esto a los colosenses, pues ahí para no hacer doble. Entonces, y trataba con algunos de ellos, ¿verdad? Con los de Colosenses trataba algunas cosas y con los de la Odisea trataba otras cosas. Y después, pues ahí las copiaban y se intercambiaban las cartas, ¿verdad? Para poder ser edificados juntamente. Entonces, él les deja ver que la lucha que estaba teniendo por ellos, por los que estaba orando, ¿verdad? Y es que esa lucha, como lo hemos estado viendo, era con respecto a los falsos maestros que habían en esa región, que por cierto era una región muy próspera, ¿sí? La Odisea era todo, Colosas, todo eso, dicen los que saben ahí, que eran unos lugares muy bonitos, muy prósperos, ¿sí? Y pues claro, había tela de dónde cortar, había borregas a qué trasquilar, había hermanos a qué expoliar. Y entonces algunos falsos maestros, ¿verdad? Algunos gnósticos llegaban a ese lugar porque a poco cree que lo hacían de gratis. ¿Sí? Entonces, ellos les hablaban de que había que iniciarlos en un conocimiento superior que los iba a llevar por encima de todos, que ellos iban a estar por encima de los demás y que iban a tener un conocimiento para llegar a Dios por medio de ese conocimiento y que, todas esas cosas que luego cuentan por ahí, ¿verdad? Así como algunos falsos ministros que jalan a sus 12 por acá, otros por acá, les enseñan quién sabe qué, los ponen a competir entre ellos y termina en una calamidad todo eso. Y la historia, no hablo al vuelo, lo puedo decir con datos. ¿Sí me explico? Lo puedo decir con toda certeza, con toda seguridad. Entonces, Pablo dice, híjole, está complicado el asunto. Pues yo todavía no puedo ir para allá para poner en orden a 2 o 3, pero les voy a escribir de qué se trata el asunto. Entonces, miren cómo el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, hoy en día nos dice a nosotros, ¿verdad? A quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que podemos entender todos los misterios de Dios o que podemos llegar a esos misterios de Dios sin necesidad de falsas filosofías. Que es en Cristo donde está ese conocimiento. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Está en Cristo. No, pero es que también y luego hay esto, otro. En Cristo. Vamos a Cristo. Todo lo que necesitamos saber de Dios está en Cristo. Bueno, no, pero es que mira, también aparte de Cristo, tú necesitas leer este libro, ¿verdad? Para que entonces puedas entender de esta experiencia que yo tuve cuando fui, cómo el Señor me mostró. Y sí saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y al ratito en lugares no predican la Biblia, predican los libros de alguien, pero no es la Biblia. Y si tú escribiste un libro, pues qué bueno, está muy bien. O sea, pero si es tu experiencia personal y la quieres compartir, pues es tu experiencia personal y ya, pero no se la quieras meter a la iglesia. No, me estoy dando a entender, hermanos. Bueno, eso es lo que estaba pasando. O sea, no es nuevo. No es nuevo. Versículos 2 al 5 dice, para que sean alentados en sus corazones. Fíjense, para que sean alentados en sus corazones y unidos en amor. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el material que une? Es el amor, ¿sí? Dice, en esa forma, dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Lo voy a leer otra vez. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión.
¿Qué es lo que recibimos cuando hemos entendido la palabra de Dios? Aquí está, una plena seguridad, estabilidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Fíjense, qué tremendos. Así está su palabra. ¿Qué es lo que yo quiero conocer a Dios? Sí, aquí está seguro. ¿Hacia dónde te va a llevar esto? A Cristo. ¿Hacia dónde me va a llevar el Espíritu Santo? Y miren, esto es muy importante. Después vamos a entrar ahí, pero les doy un adelantoncito, ¿sí? Por eso las enseñanzas de los miércoles son muy importantes, porque vamos a llegar a ese punto. Hoy en día, en lo que se conoce como el neopentecostalismo, el movimiento del neopentecostalismo, movimientos carismáticos, etcétera, etcétera, no voy a meter ahorita por ahí, pero hay algo que es muy, que ha pasado, vamos, sobre todo dentro de las iglesias pentecostales, sobre todo, y dentro del neopentecostalismo, ¿sí? Es que como no se ubica bien cuál es la obra del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo es en esencia es la exaltación de Cristo, y por palabras de Cristo dice, el Espíritu Santo les va a hablar de mí. El Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no les va a hablar del Padre, les va a hablar del Hijo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar al Hijo y a revelar la gloria del Hijo. Nunca va a hablar por sí mismo ni para sí mismo. ¿Me están siguiendo? Y cuando nosotros vemos esto y dice, bueno, ya lo entendí. Entonces, sí, pues ¿en dónde está el asunto? En Cristo. Todo el conocimiento de Dios, ¿en dónde está? En Cristo. ¿Hacia dónde me va a llevar el Espíritu Santo? Hacia Cristo. Por eso dice, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Sí? Entonces vale la pena esforzarse, mis amados. Vale la pena dedicarle el tiempo que sea necesario. Vale la pena. Estoy bien cansado. Sí está bien. Y es normal, pues todos nos cansamos. Pero es importante apartar tiempos para ello, ¿sí? Porque, miren, hay un fruto que tiene calibre eterno, ¿eh? Entonces vale la pena invertir en eso. Y no estoy hablando de dineros. Versículo 3. En quien están, es decir, en Cristo, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es decir, de conocer a Dios. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay tesoros, mis amados. ¿Y qué es un tesoro? Es algo muy valioso. Es algo que tiene mucho valor y que es muy útil. Un tesoro, ¿para qué nos puede servir? Nada más así, a vuelo de pájaro. Un tesoro, ¿para qué nos puede servir? ¿Puede ser para sacarnos de alguna situación difícil? ¿Usted qué cree? Si se encontraran un tesoro, un cofre, vamos a echar a volar la imaginación, llenos de monedas de oro, ¿sí? De lingotes y todo eso, así como la de la película aquella, la del Conde de Montecristo, ¿verdad? Pero carretonadas y carretonadas de oro. ¿Les resolvería algún que otro problemita terrenal? No nos resolvería ninguno eterno, pero terrenal nos resolvería un montón, ¿sí o no? Bueno, si estos son tesoros espirituales y son tesoros eternos, no solamente nos van a ayudar a la hora de llegar ahí para resolver problemas que son temporales, pero también para ubicar cosas que son eternas. Y es ahí en donde está ese verdadero conocimiento y ese verdadero fruto. Entonces yo quiero insistir en esto, ¿verdad? Dios quiere que le conozcamos. ¿Qué hay de nosotros? Pero conocer a Dios toma tiempo. Y como dijo un escritor, mucho. ¿Sí? Versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Híjole. Miren, si esto nosotros lo conectamos a la pregunta que le hicieron al Señor los mismos discípulos de cuál iba a ser, cuáles señales iban a ver en los últimos tiempos, ¿sí? Lo primero que les dijo es: cuiden que nadie los engañe. Eso fue lo primero que les dijo.
No les dijo, vendrá un gran avivamiento. De hecho, no se menciona eso, ¿eh? Que se interprete así, ese es otro asunto. No, es que toda rodilla se doblará, sí, pero eso es en el día del juicio. Y aún los que le rechazaron al verlo van a doblar y van a decir, tú eres Señor. Pues jálele para la izquierda, órele. ¿Están aquí? No está hablando de un avivamiento, ¿eh? O sea, está hablando de ese reconocimiento que todos tendrán del Señor. Pues cuídense que nadie los engañe. Y vean lo que está hablando Pablo aquí. Necesitamos ubicar cosas, conocer bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues claro, si entendemos, si sabemos lo que dicen las Escrituras, les aseguro que no van a venir a cambiarnos el oro por espejitos, como lo hicieron allá en los de aquí, que lo hicieron con nosotros los de allá. Aquí te traigo espejitos. Pues aquí está el oro. Y hasta el oro se trajeron, porque yo no sé de dónde son, pero aquí yo he visto muchos loros, muchos pericos aquí. Quién sabe dónde sean, y están de buen tamaño, ¿eh? El otro día acá en la oficina se paró uno en la ventana de ahí y hasta le tomé una foto y lo vi y dije, oye, este pericote. Y con tanto frío aquí, pero bueno, de algún lugar se lo trajeron, ¿sí? Versículo 5, regresamos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu. Fíjense bien, ¿eh? Regocijándome al ver de vuestra buena disciplina. ¿Y qué cosa? Y firmeza o estabilidad de vuestra fe en Cristo. Firmeza, ¿verdad? De una disciplina y una estabilidad de vuestra fe en Cristo. Y es que, mis amados, esos falsos maestros, los gnósticos, ellos veían el conocimiento como un fin, es decir, ya conociste, ¿y ahora qué? Pues ya conociste. Sí, pero ese conocimiento que decían ellos es para que tú los conozcas y para que tú sepas de esto, y para que tú sepas de esto, la única manera es que me sigas a mí. Y ahí los traían, ¿verdad? O intentaban, pero Pablo les recuerda, escuchen bien, que cada creyente tiene acceso a conocer a Dios, ¿verdad? Y que precisamente ese verdadero conocimiento no se queda en mero conocimiento, sino que ese conocimiento de Dios se demuestra. Digan conmigo, se demuestra. No, dígalo con convicción, se demuestra. Se demuestra porque lleva a cosas prácticas, lleva a cosas que bendicen a los que están alrededor mío. Es decir, si yo estoy realmente creciendo, si yo estoy conociendo a Dios, ineludiblemente, inevitablemente, ¿sí? Tiene que haber un resultado en donde empiezo a bendecir, empiezo a hacer de edificación para los que están alrededor mío, empezando por los de casa, porque luego es farol de la farol de la calle y oscuridad en la casa. No, empezando por los que están ahí en casa, ahí se les empieza a bendecir, ahí es el monitor más importante, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? O sea, desea, come, tomen de la leche para que la salvación sea manifiesta. A eso se refiere, para que se deje ver que efectivamente han nacido de nuevo y que están creciendo. Y ese es el punto, ¿verdad? Es decir, el verdadero conocimiento, lo que yo voy teniendo, me afirma a mí, y eso me lleva también a proporcionarle estabilidad a los que me rodean, a los que están alrededor de mí. Muchas veces no toma mucho, a veces es una plática, a veces puede ser un mensaje, puede ser una llamada. Yo entiendo que aquí las distancias son tremendas, y de hecho, para llegar aquí, muchos de ustedes que hicieron una travesía de 1 hora, hora y media quizá. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y bueno, pues sí se entiende que estamos ocupados y todo, pero sí tenemos acceso los unos a los otros, tenemos acceso a la vida de la iglesia, necesitamos aprovecharla, necesitamos conectarnos ahí. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque es tanto más unidad haya y esté fluyendo esa vida, ese conocimiento, esos tesoros, ¿verdad? Y uno ya de repente está acá y ya pega el grito, ¿verdad? ¡Me encontré un tesoro! Y de ahí empieza a sacar buenas cosas para los que están a su alrededor. Y al ratito otro se lo encontró por acá y hay una riqueza.
Pero claro, si no estoy conectado a la vida de la congregación, lo más seguro es que ande por allá refunfuñando y amargado y buscando otros amargados para hacer una fiesta de lástima. ¿Tú estás herido? Sí, yo también. ¿Puedo lamer tus heridas? Sí, tú lame las mías. Sí. ¿Están aquí conmigo? Y es que eso digo, nos da risa, pero la verdad es que es bien trágico, hermanos. Y es bien real, además. Es bien real y debemos de tener cuidado con eso. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. ¿Ok? Ahora, esta expresión es equivalente, de recibir a Cristo es equivalente a creer en Cristo, no a repetir una oración. No es que yo sí recibí a Cristo. Es que yo he recibido a Cristo y hay personas que tienen 340 años viniendo a la iglesia y cada reunión reciben a Cristo. Sí, y no es eso, no está hablando de eso. Recibir a Cristo no es repetir una oración, es poner su confianza en Él. Esto se refiere, escuche bien, escuchar a Cristo. No solamente escuchar de Cristo, ¿sí? Sino es escuchar a Cristo. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios con el mayor apego y con la mayor precisión posible, mis hermanos. Yo quiero insistir en eso. Quiero estar insistiendo en eso, la necesidad que tenemos, ¿sí? La necesidad que hay. Sí, vamos a compartir la palabra de Dios, pero hacerlo con el mayor apego a lo que dice realmente aquí, no a cómo lo entendí, cómo me lo enseñaron. Y a veces uno puede citar a diestra y a siniestra, ¿verdad? Versículos. Y eso lo único que hace es luego evidenciar más la ignorancia bíblica que se tiene. Eso es una realidad. Vamos a citar las escrituras, pero vamos a citarlas bien, repito, con la mayor precisión. Es que hasta aquí me alcanza. Ok, vamos a trabajar en eso para que de ahí se crezca. ¿Por qué? Porque la gente, escuche bien, necesita escuchar a Cristo. La gente necesita escuchar a Cristo. Yo necesito escuchar a Cristo. Por eso abrimos la Biblia. A mí me gusta mucho cuando predica, hay un hermano, un pastor español. Ya es un anciano él y es un muy buen maestro de la palabra, ¿sí? Y cuando él va a leer, que va a citar algún versículo, dice, escucha a Cristo, escucha a Dios. Si yo les preguntara, ¿cuántos de los que están aquí, y ahorita saben por dónde voy, pero cuántos de los que están aquí quieren escuchar a Dios en voz audible? A ver, levanten su mano, así que si yo quiero escuchar a Dios en voz audible. Lee la Biblia en voz alta. ¿Sí? No, pero es que yo quiero una experiencia, ¿verdad? Así como dijo el profeta Iglesias, ¿verdad? Una experiencia religiosa. Ya saben a cuál el profeta Iglesias, ¿no? Ah. No, yo quiero una experiencia religiosa. No, yo quiero sentir, y cuando esté así, y de repente pasar y sentir, ¡oh, aleluya! Pues qué bueno, si se siente, sí, a veces sí se siente. Y a veces se puede sentir muy fuerte. Y sí te impacta a veces tu cuerpo, tus emociones, sí, pero te las pone de cabeza. Pero siempre en orden y de una manera decente. Y nunca empieza por las emociones. Escuche bien, por eso habla aquí. Lo primero es que entiendan, ¿sí? Para que puedan ver, para que puedan entender, que puedan ver los tesoros y que nadie venga y los engañe con un rollo mareador. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces necesitamos escuchar a Cristo. La gente necesita escuchar a Cristo, su mensaje, no otras cosas. No necesitamos de filosofías que nos conduzcan al error, que nos conduzcan a conclusiones equivocadas. No necesitamos eso, ¿sí? Por eso el énfasis en los versículos 2 y 4. Repásenlo ahí en casa. Vean cuál es el énfasis que hacen los versículos 2 y 4 y vean el resultado que hay en el 5. En el versículo 5 se van a dar cuenta que el resultado es disciplina y estabilidad. Y eso se refleja en la manera de vivir, en la forma de vida, en las cosas que decimos.
en las cosas que no decimos, en las cosas que hacemos, en las cosas que no hacemos, también se nota. ¿Sí? Versículo 7, y es aquí en donde me quiero centrar. Y es aquí, todo lo que les dije fue introducción. Aquí está el mensaje. ¿Sí? Entonces la introducción es muy larga, el mensaje es muy corto realmente. Dice, firmemente arraigados, digan conmigo arraigados. Y digan conmigo edificados en él. Y digan, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, dice, rebosando gratitud. Entonces, una vida cristiana consecuentemente, ¿verdad? O consecuente, de acuerdo con la fe, con la enseñanza, con esa aceptación en plenitud, es entender de qué se trataba, abrazar a Cristo, recibir a Cristo, poner su confianza en Cristo, reconocerlo como Señor, va a implicar siempre una situación de firmeza espiritual en la fe. Yo estoy sólido en lo que he creído. Pues nadie me mueve. Pues sí, puede ser que yo no entienda muchas cosas, pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado y Él es poderoso para guardarme. Sí, eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Entonces, esto es esencial, porque precisamente el haber creído, eso nos va a hacer bien sólidos. Y puede venir lo que sea, ¿sí? Pueden venir situaciones complicadas. Miren, podemos fallar incluso en cosas, ¿no? Y no estoy diciendo que podemos fallar, sí, vamos a fallar todos, yo no estoy hablando de eso. Pero lo cierto es de que fallamos. ¿Cuántos fallan de los que están aquí? Todos fallamos. Todos nos quedamos cortos en algún punto, en algún momento nos quedamos cortos, pero estamos avanzando, ¿sí? De repente nuestra carne nos juega una mala pasada, ¿verdad? A veces es el mundo, a veces es el diablo, no siempre es el diablo, y a veces se juntan los tres y bueno, nos hacen pedazos. Pero nuestra fe está bien sólida con el Señor y podemos levantarnos. Y no porque nosotros nos levantemos por nosotros mismos, pero porque la palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y las mismas veces las levanta el Señor. Es decir, pero ese es un tesoro que nosotros nos encontramos en las Escrituras y esa garantía de que yo me tropecé, yo hice esto, me fui por acá, que puedo llegar y que Él me levante y que Él me restaure y que Él me fortalezca. ¿No es un tesoro eso? ¿Y por qué muchos no están así? Las metí las 4 hasta el cuello. Híjole, y ya entran en un declive y en una depresión espiritual. Y yo no estoy diciendo de que a veces que no nos podemos sentir mal. A veces nos sentimos mal y nos dura un rato y es normal porque las cosas luego nos golpean. Pero no se queda uno así permanentemente. No debe uno de quedarse así permanentemente. Es decir, de repente, ¿cuántos de los que están aquí se han enfermado del estómago? A ver, levanten su mano. Comiste algo y te cayó, pero que chiflabas, ¿verdad? Durísimo, te pegó durísimo y te aventó hasta la cama y unos tremendos retortijones, hasta calentura te dio porque algo estaba mal. Estaba muy sabroso, pero un pedacito estaba mal. ¿Sí? Y dices, bueno, pues pasa un tiempo, tu organismo empieza a reaccionar, ¿verdad? Empiezas a tener cuidados, porque si dices, cuando estás en esas condiciones y estoy muy mal del estómago y te avientas unas arepas rellenas de chicharrón, ¿sí? Con quesito ahí. ¿Sí me explico? O un trifásico, ¿no? Como el que hace Huguito ahí. Sí. Una bandeja paisa, ¿verdad? Andas mal acá y no, que como que, ay, pues no sé, ando medio indispuesto. Yo creo que para desayunar una bandejita paisa. ¿Haz eso? Se va a poner peor, no sé, o sea, necesita hacer ciertos ajustes, pero ya al ratito, y ahora sí échenme la bandeja con todo y todo. ¿Sí o no? A ver, los dragones digan amén. Entonces aquí hay 3 cosas muy importantes que se menciona.
Y esas tres cosas que se mencionan nos llevan a rebosar de gratitud. Vean qué importante es eso, que seamos agradecidos. Sí, soy entendido, pero soy agradecido, no soy todo un quejumbroso ahí. Sí. Número 1, habla de ser arraigados. Eso es lo primero, arraigados. Y eso literalmente habla de enraizados, es lo que quiere decir. Enraizados, ¿sí? Habla de mantenerse en una posición segura. En este caso, en quien ha sido implantado en Cristo. ¿Sí? Cristo, Él es la base, Él es la roca. Y nosotros somos implantados en Él. Bueno, ahí nos arraigamos a Él, ¿sí? Y habla de algo que, fíjense bien, que ya ocurrió en el pasado. La construcción gramatical que tiene ahí el verbo habla de que eso ya ocurrió, no es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió, arraigados. Ya estás ahí, ¿verdad? Pero aunque fue algo que pasó ayer, tiene efectos hoy, tiene consecuencias en el presente, pero también tiene una proyección hacia el futuro. Entonces, arraigados es muy importante. ¿Sí? Hay árboles que así son. Yo no sé si los han visto. Miren, hay árboles que parten las piedras, las raíces. Allá en Baja California Sur, hay en particular, en ciertas zonas, no sé en todas partes, pero en ciertas zonas hay un tipo de árbol, ¿sí? Se llaman salates. Bueno, así se les dice, no sé qué, pero el nombre común, sí, es un salate. Bueno, esos luego se dan entre las piedras, ¿sí? Y tú ves los árboles impresionantes. O sea, hemos visto árboles, no sé, pues ya centenarios, ¿no? Que esos generalmente se dan no donde el terreno es muy suavecito y todo. Esos se encuentran en los lugares en donde hay pura piedra. Y tú de repente ves cómo entre unas grietas y la otra por acá está un árbol enorme, y después ves por acá cómo salen las raíces y cómo están esas raíces así rodeando a la piedra. Hay un lugar ahí que hay un árbol impresionante, no sé cuándo, está muy, muy grande, pero está agarrado y dices, ¿sabes cuándo tumbas esto? Y está justo en un arroyo. Entonces, cuando vienen las aguas y todo, hombre, el salate le hace los mandados, ¿sí? Porque está arraigado, está enraizado en la roca. Y eso es lo que el Señor quiere. En Jeremías 17, 8 al 10 se los leo rápido. Jeremías 17, del 8 al 10. Es una promesa de Dios. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿cómo nos quiere el Señor? Bien arraigados, plantados, enraizados en Él, ¿sí? No, o sea, y esto se entiende, es en Él mismo, es en su palabra, no es en mis propios argumentos, no es en las filosofías de los hombres, no es en los pensamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque son engañosos. Número 2, habla de edificados, también se traduce como sobreedificados, ¿sí? Esa es una muy buena traducción, decir sobreedificados. Y también la construcción verbal está en pasado. Ahora aquí, sobreedificados, la idea que da o lo que expresa es la idea de un conocimiento continuo, fíjense. O sea, continuamente se está sobreedificando, ¿sí? Esa sobreedificación es precisamente el resultado de la obra. Bueno, el fundamento ya está. ¿Y quién es el fundamento?
Ok, pero se tienen que seguir poniendo sobre eso y se tiene que seguir sobre edificando, ¿cierto? Y esa es una función continua. Por eso, aunque está hablando también en el pasado, pero también te da la indicación de que es algo continuo. Es algo en lo que se tiene que trabajar, pero ya estoy sólido. En Efesios 2, versículos 20 al 22, le voy a meter velocidad ya. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí apóstoles y profetas, escuchen bien, voy a detener aquí tantito, ¿sí? Porque luego dicen, es que yo soy apóstol del Señor, yo soy profeta del Señor, entonces van a hacer lo que yo diga. Entonces yo tengo autoridad para establecer doctrina porque soy apóstol. ¿Han escuchado eso? Cuando usted escucha algo así, está delante de un falso maestro. Está delante de un falso ministro, porque apóstoles aquí no se está refiriendo hay un cierto ministerio de una apostólico hoy en día, pero es en un sentido de naturaleza. Apóstol quiere decir enviado, pero no quiere decir, aquí se está refiriendo a los apóstoles de Cristo. Y los apóstoles de Cristo, cuando se refiere a la doctrina apostólica, se refiere a lo que Cristo le enseñó a los apóstoles, porque lo que los apóstoles enseñaron no fueron sus revelaciones, fue lo que Cristo les enseñó a ellos. Vean la gran comisión, vayan, hagan discípulos, enseñen lo que yo les dije. Enseñen lo que yo les dije, no lo que ustedes piensan que yo les dije. Y al ratito dicen, no, es que yo tengo autoridad para establecer doctrina. Es un falso. El único que tiene autoridad para establecer doctrina, y ya está. Por eso toda nueva doctrina es falsa. No, es que ahora sale y es que ahora el Señor me mostró. Y hay quienes se atreven a decir, no, lo que pasa es que el apóstol Pablo no tenía la revelación que yo tengo ahora. Dices, no, pues está bien. Pero de eso hay mucho. Y lo mismo, profetas. No, es que yo te voy a decir, no, un profeta, o sea, aquí se está refiriendo a las escrituras, mis amados. Aquí se está refiriendo a las escrituras. ¿Sí? Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificada para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues le estamos haciendo casa. El cuerpo de Cristo, esos son esos misterios que están ahí, que es en donde ahora sí, morada de Dios, en la iglesia. No habita, sí, ciertamente el Señor vive en nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han creído? Bueno, han sido receptores del Espíritu Santo, pero aquí está hablando de Dios habitando en un pueblo, porque eso es lo que siempre ha tenido en mente. Toda la gloria de Dios no descansa en uno o dos individuos bien ungidotes ahí, que se creen managers de la presencia de Dios. Ahora tócalo por allá, ahora aquel atrás, y tú recibes más, ¿verdad? Así como tipo Goku, ¿no? Que luego les avientan una bola de Espíritu Santo, ¿no? Y les avientan por allá y el que está allá atrás, ¡pah! ¿No? Sí, me explico, eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Todo eso es muy extraño. Son cosas muy extrañas. Y puedo decir, no son bíblicas. Por lo tanto, no es seguro. ¿Me explico? Seguimos avanzando porque la tercera cosa es confirmados. Y confirmados equivale a ser firme. Confirmado equivale a ser, escuchen bien, estable y continuamente seguro. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, ya arraigado ahí, bien, agarrado del Señor. Pero si estoy bien agarrado del Señor y eso me permite ir edificando. Bueno, sí estoy edificando, pero dentro de la edificación luego hay cositas. Bueno, pero también estoy confirmado y me permite ir edificando de una manera estable y de una manera segura por la palabra de Dios. Entonces, también noten, está en el pasado. Ustedes vean ahí su Biblia, ese verbo, la conjugación, está en el pasado, ¿sí? Y eso tiene que ver con la fe, ¿sí?
La fe es precisamente lo que nos da firmeza, nuestra confianza en Cristo. Eso es precisamente lo que nos da firmeza. Y en este caso, confirmados está ligada al contexto inmediato, ¿sí? ¿Y cuál es el contexto inmediato? Bueno, exige entender la fe, exige entender esa enseñanza doctrinal. Por eso dice, cómo han sido instruidos, para que entiendan, para que puedan disfrutar de los tesoros. Pues si no entienden, si no le buscan, si no están, pues ahí van a seguir guardados, ¿verdad? Entonces, lo que aquí nos indica es que, pónganme atención en esto que les voy a decir, no son los creyentes que se confirman a sí mismos. O sea, yo no me confirmo a mí mismo. Esto que está hablando acá de estarme yo haciendo fuerte y todo, yo no me hago fuerte. Ese no es el contexto. Ese no es lo que indica el texto, de hecho, sino que somos confirmados, ¿sí? Esto es una obra de Dios. Es algo que Dios va haciendo, ¿sí? Somos confirmados en la fe, pero es Dios el que hace la obra. Nosotros recibimos la instrucción, muy bien, pero Dios es el que confirma. Dios es el que nos hace sólidos, no el hombre. ¿Lo ven? Sí, ya le metí, ya lo entendí, lo tengo ahí. Bueno, entonces ya es como, pues como el que le da material, ¿no? Queremos ser confirmados, queremos estar firmes, estar estables. Pues somos material, sí, pero hay que ponerle material en las manos del alfarero. El alfarero ahí está, pero para que se haga una obra de arte necesita barro, necesita ese material. Bueno, aquí están, ya tenemos el material para edificar. Y ahí nos lleva el Espíritu Santo a la palabra, porque Él la inspiró. Entonces, qué importante es entender esto, ¿no? Porque es obra de Dios. Entonces, la enseñanza bíblica tiene unos propósitos tremendos, ¿verdad? De llevarnos a la madurez. Ya por último, vengamos acá a Efesios capítulo 4. Voy a leer y con eso vamos a terminar. Y fíjense bien, la estabilidad, cómo nos permite ser estables, constantes, ¿sí? Cómo cuando estamos por la enseñanza bíblica, cuando es sólida, cuando es sana palabra, sana enseñanza, siempre va a llevar a establecer unidad en la fe. Y unidad en la fe no quiere decir uniformidad entre creyentes. Quiere decir, hay una sola doctrina y todos nos apegamos a eso. ¿Sí? No quiere decir otra cosa. ¿Y eso a qué nos lleva? A madurar espiritualmente. ¿Cuál es el resultado de madurar? Pues se deja el infantilismo. Porque ¿cuántos bebés espirituales conoce? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes en Cristo? 320, y ahí con el pañalote y con su bibi todavía, ¿verdad? Efesios 4 del 12 al 6 dice, ese es el propósito de los servidores, de los ministros, lo que Pablo tenía perfectamente claro. Les recuerdo, la carta a los Colosenses y lo que les escribió a los Efesios están muy conectadas. De hecho, en Efesios se explican muchísimas cosas que a los Colosenses está más corto. De hecho, la carta es más corta. Por eso es importante irla viendo en paralelo. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso ya quedó claro eso, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Que vayamos creciendo en eso. A la condición de un hombre maduro o mujer maduro, pero a la condición de un hombre maduro. Escuchen bien, no es a la medida de mi compadre, es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es la medida? ¿Con quién nos tenemos que comparar? Sí, aquí la medida, la palabra griega es metrón. ¿Okay? Es decir, ahí está la medida. Ahora,
ahí está la medida, es Cristo. ¿Con qué me tengo que ir a comparar? Es con Él, es pararme a un ladito de Él. Y nos paramos a un ladito de Él y ¿cómo nos vemos? Dices, ni a los talones llegamos. A lo mejor si me comparo, no, pero ¿qué tiene? Yo no estoy tan mal como, sí, pero es que no es que estés como fulano de tal o como perengano o como, es que estemos como Cristo. El propósito es ese. Si nos hemos de comparar con alguien que no sea con nadie, con ningún ser humano que no sea Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Versículo 14. Para que ya no seamos niños. O sea, la infancia espiritual se puede prolongar si lo anterior no se da. Porque como lo hemos dicho muchas veces, con el tiempo no maduramos, con el tiempo nos hacemos viejos nomás, viejos y mañosos. ¿Sí o no? A ver, dígale al que está a su lado. Ya sabes, te hablan. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Que ahora salió esto? Y van para allá. Ahora salió esto otro. No, ahora salió este libro. Ni para acá. Y están así. Dice, no. Dice, escuchen bien, esos vientos de doctrina, dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y de quien todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tremendo esto. Necesitamos crecer. Y es esa obra de Dios que se va haciendo en nosotros. Y es tremendo, ¿verdad? Porque el infantilismo y la inmadurez entre creyentes, ¿verdad? Luego las reacciones que se tienen, dices, ahí te encargo, mano. Ahí te encargo. Y no permiten una sana relación. ¿Sí? Seguimos ya. ¿Cómo actúa alguien que es bien inmaduro, alguien que es bien infantil? ¿Cómo actúa? De todo se ofende, por todo pelea, ¿verdad? Y Dios guarde caigas en sus bocas, porque te hacen pedazos, muchas veces sin tener siquiera la idea de lo que están hablando. Pero eso sí te dicen, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Bendiciones. Y tómala. Es inmadurez, es infantilismo, ¿sí? Que a veces ese Dios te bendiga suena como que te parta un rayo, cuando tú sabes lo que está detrás de eso. Pero necesitamos salir adelante de esto. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, es muy, muy importante, ¿verdad? Sin duda la firmeza está en Cristo. Ahí estamos seguros, ¿sí? Que, como nos dice la palabra, Él es el camino y el camino no es estático. Vamos creciendo, vamos avanzando en Él, ¿verdad? Y pues solamente arraigados en Él, mis amados, solamente estando arraigados en Él es posible vivir una vida en agrado a Él, una vida pues victoriosa, porque a eso se refiere, ¿sí? De eso se refiere una vida victoriosa, que estamos caminando en Él, que estamos en los pasos que vamos dando, le vamos agradando. ¿Está bien? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Hay mucho que darle gracias, ¿sí o no? Qué importante es que podamos estar firmes y estables, y así nos quiere el Señor, firmes y estables. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias por cada uno de los deseos que tú tienes para nosotros, Señor, porque tus deseos para nosotros son buenos, son de paz, porque tus deseos para nosotros es de que avancemos, es para que prosperemos, es para que estemos bien, y te damos muchas gracias por ello, Señor. Te damos muchas gracias por la bendición que
que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos y que podemos tener, Señor, también quien nos enseñe y que, Señor, tenemos un lugar y tenemos la oportunidad de reunirnos y quisiéramos por las circunstancias que fueran distintas y pasar más tiempo juntos, pero de acuerdo a las circunstancias que estamos, Señor, gracias porque en medio de eso tú nos ayudas. Gracias porque en medio de eso tú nos provees y sea cual sea, podemos nosotros orar con toda certeza, con toda seguridad, Señor, rogándote que nos dejes conocerte más, que te muestres más a nosotros, que conforme nosotros vamos a la palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos muestre la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos muestre más de tu gloria y estemos de esta manera firmes y que estemos estables en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Salúdense así.